Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? A ver, nueva entrega de tu vídeo. Normalmente hablamos de cosas que son corrupción, las podríamos llamar mangancias, y no es que nos vayamos a ir mucho más lejos, porque estos son mangancias que no tienen una denominación oficial como corrupción, pero que en el fondo nos lo están quitando a todos. Y estoy hablando y estamos pensando, y es a lo que vamos a dedicar este vídeo, precisamente al nuevo sistema de financiación con singularidades, esto es maravilloso, para Cataluña. No sé si es que tienen 3 brazos, 4 piernas, 5 ojos, no sé exactamente cuál es su singularidad. Yo pensaba que la única singularidad que tenía el contribuyente catalán es que, gracias a Dios, venía de unas rentas superiores, con lo cual se suponía que ya que estos son tan socialistas, le exigirían más. Pues no, la cuestión está en que todos vamos a pagar para que Cataluña, o mejor dicho, la Generalidad Catalana, tenga más dinero para, una de dos, o tirarlo a la basura, o llevárselo, o fabricar un estado paralelo. Sandra. Sí, porque a los catalanes no creo que les vaya a parar, que esto es la clave, ¿no? Que la gente cree, bueno, nos están pidiendo más financiación porque nos va a mejorar la vida. Bueno, pues que piensen, ¿no? Cómo les ha mejorado la vida en los últimos años. Al final este dinero es para seguir alimentando la batalla ideológica y la guerra ideológica que quieren los independentistas. Pero bueno, es verdad que este fin de semana yo creo que algunos lo llevábamos advirtiendo mucho tiempo y no nos pilla de nuevas, ¿no? Que es que el gobierno de Pedro Sánchez va a llegar hasta donde haga falta en sus cesiones y que la amnistía no era el final. Pero si a alguien le quedaba alguna duda de que la amnistía no era el final, de que después vendrá el referéndum y que para hacer ese referéndum antes vendrá una financiación singular, pues el Partido Socialista ya lo ha dejado absolutamente claro, ¿no? Es verdad que esto es algo que ya habían firmado PSC y Esquerra en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el avanzar en un modelo de financiación singular, pero por si quedaba alguna duda, como digo, pues este fin de semana se han puesto todas las cartas sobre la mesa. Ya el jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó caer que el gobierno, por supuesto, sigue pensando en atender a esa singularidad, que como tú dices, bueno, pues no sabemos qué significa exactamente. Y bueno, como a partir de ahí pues se produjo cierta rebelión, no solo entre las filas del Partido Popular, sino también entre algunas comunidades del Partido Socialista, obviamente con Paje a la cabeza, pero también en otras comunidades se empezó a notar el malestar, pues claro, en Esquerra tenían miedo de que esto pudiera paralizar los planes. Marta Rovira el sábado volvió a dejar claro que la investidura de Illa en Cataluña no dependía de Esquerra, sino del PSC y de que se avanzase en esa financiación singular para Cataluña. Y no hubo que esperar mucho, porque esto fue el sábado por la mañana y esa misma mañana Salvador Illa recogió el guante y dijo que efectivamente se iba a avanzar en esa financiación singular y además que esto no era un privilegio, sino que era de justicia. Si quedaba alguna duda, pues al día siguiente, el domingo, entrevista de Pedro Sánchez, que por otro lado no es muy dado a frecuentar medios críticos, pero los que le interesan sí, pues concede una entrevista a La Vanguardia y dice que efectivamente que se va a atender a la singularidad de un gran territorio como es Cataluña. Claro, porque como todo el mundo sabe, los únicos que son singulares son ellos. La cosa que dice, esto es de justicia, no es un privilegio. Por eso pedimos dinero teniendo más rentas, por eso pedimos salirnos del sistema de solidaridad, por eso os pedimos este dinero y os pedimos no pagar la deuda, que ahora vamos a ponerle cifras, Sandra, después de que hayamos sido los máximos rescatados, pese a que teníamos más dinero ya, los máximos rescatados en la crisis subprime, en la crisis del 8. Que claro, el pequeñito truco estaba en que ellos no utilizaban el dinero para paliar la crisis del 8, sino para construir su república catalana independiente. Qué majos. Pero Vamos de a todas ponerle... formas, te diré que ellos mismos caen en sus propias trampas, ¿no? Y se lo ha recordado Puigdemont este lunes, porque fíjate que ella decía, esto no es ningún privilegio, es de justicia, es de justicia. Yeah. Y claro, lo que le dice Puigdemont, dice, pues si es de justicia, no lo vincule usted a la investidura de Salvador Illa, Totalmente. ¿no? Hágalo y ya está. Totalmente. Vamos a ponerle cifras. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo creo que aquí hay dos grandes partidas. Una es lo que compondría ese cajón de condonación de la deuda, perdonarles la deuda suya, y a partir de ahí entraría efectivamente un sistema de singularidad. Vamos con la primera de ellas. ¿Cuánto dinero van a recibir estos señores? Porque la deuda ya ha sido emitida, la deuda, el importe ya ha sido gastado, ergo alguien tiene que pagarlo. Y si ellos no lo van a pagar, lo vamos a pagar todos los demás. ¿De cuánto estamos hablando, Sandra? Pues a ver, lo que se ha puesto sobre la mesa y lo que se lleva poniendo sobre la mesa en los últimos meses, pero que podría ser mucho más, es el 20% de la deuda que ellos tienen con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica. Estaríamos hablando de unos 15.000 millones de euros, que ya de por sí es una gran cantidad y además hay que insistir en eso, que es que ese dinero
es nuestro, o sea, es de los ciudadanos, que no es que en la Moncloa haya una maquinita y que diga Pedro Sánchez, oye, yo voy imprimiendo billetes y se lo voy dando. No, es que sale de nuestros bolsillos y lo que le dan a uno nos lo quitan a otros de otro sitio. O sea, esto lo tenemos que interiorizar porque es muy importante y es la clave de la injusticia que supone todo esto. Pero claro, esos 15.000 millones pueden aumentar. Aparte de porque empezaron diciendo el 20% y pueda ser más, por otra cosa, y es que estamos viendo que muchas comunidades también del Partido Socialista se están quejando. Y ojo a esto, porque claro, si para que no se te revelen las demás vas a empezar a cederle a las otras también, ¿a cuánto asciende la factura? Porque claro, y luego hay muchas formas de hacerlo. 20%, vale, entonces les damos a todo el resto de comunidades también, le condonamos el 20% de la deuda del FLA o el 20% de toda la deuda total Bueno, porque hay algunas que no han recurrido al FLA. Sandra, empecemos por una obviedad. Ni siquiera aplicando, o sea, ahora a mí me parece una locura esto. O sea, vamos a ver, España tiene un déficit anual permanente prácticamente, porque así somos, así estamos gestionando el Estado, todo lo público, que supera los 50.000 millones. Si tú tienes déficit, significa que todos los años la deuda la estás emitiendo básicamente porque la necesitas para hacer pagos que ya has comprometido. Ergo, el dinero de esa deuda ya se ha utilizado y ahora hay que devolverlo. ¿Con qué dinero? Con otro que generes. ¿Cómo se genera? Con impuestos. Claro, por lo tanto, los 15.000 millones famosos van a salir de los impuestos de todos los españolitos. Sí o sí, porque si ellos dicen que no los van a devolver y alguien los tiene que devolver porque si no nos vamos a bancarrota y nos sacan de todos los sistemas de financiación internacionales, significa que los vamos a devolver los de siempre. Pero fíjate que además me hace mucha gracia, dicen, bueno, si ponemos el 20% para todas es justo. No es verdad. Porque ellos, el 20% de su deuda es muy superior al de todo el resto. ¿Por qué? Porque gastaban como locos porque estaban fabricando un país. Entonces se sentían tan separatistas que decidieron disparar la deuda. Por lo tanto, el 20% de su montaña de deuda no tiene nada que ver con el 20% de otra comunidad autónoma. Y pongo un ejemplo. El 20% de su montaña de deuda total es el 20% de 85.000 millones. Sé que en esto estamos hablando del Fondo de Liquidez Autonómica. Sí. Pero si siguen tirando la cuerda, acabará siéndolo del todo, de toda la deuda. Y luego tienes comunidades autónomas como Madrid que no llegan ni a la mitad de deuda. Por lo tanto, el 20% de una no es el 20% de otra. Efectivamente, por eso decía que luego entra en juego el ver cómo se contenta al resto de comunidades y ahí hay como diferentes posibilidades, si es el 20% de la deuda del FLA, si es el 20% de la deuda total o si es la deuda per cápita. Claro, es que esto nos puede disparar la factura total hasta los 70.000 millones de euros. Es que estamos hablando de una barbaridad de dinero. Y esto, como bien dices, y por eso yo insistía en que esto es importante que lo entendamos, sale a base de impuestos. Si necesitamos sacar dinero de algún lado, nos van a tener que subir los impuestos. Y no se lo van a subir a los catalanes, nos lo van a subir a todos los españoles. Entonces, ojo, porque esto sobre el papel es muy bonito. A todos nos dicen, oye, mira, nos van a perdonar la deuda o vamos a gastar más o tal, y dices, pues fenomenal, ¿no? Dicho así, pero claro, por eso digo que no pensemos que hay una máquina de fabricar dinero, que es que tiene que salir de algún lado. Es que y esto nos va a acabar perjudicando a todos. Fíjate, Sandra, es maravilloso el concepto porque ya en España últimamente hay que explicar cosas que de verdad que es, perdón por la expresión, pero es de coña tener que explicarlas. Se llama deuda porque se debe. O sea, es que de verdad, qué difícil de entender. Se llama deuda pública porque lo debe lo público. Bien, nosotros ya lo habíamos pagado porque estaba presupuestado, pero los queridos estados se han ido en déficit. Es decir, con respecto a lo que preveían ingresar, han gastado y han gastado de más. Pero realmente los servicios estaban presupuestados y estaban pagados. Bien, entonces te generan la deuda. Y ahora la deuda, el listo de la clase, que es el que sienta en el gobierno a Pedro Sánchez, es decir, los separatistas catalanes, y evidentemente los separatistas vascos proetarras no te lo piden porque ya lo tienen, porque resulta que está dentro del sistema de concierto y del cupo. Bien, todos ellos han decidido que no, que esto de la solidaridad es para los tontos de los maquetos, o sea que por lo visto los que nos sentimos españoles tenemos que pagar su despilfarro para generar estados paralelos, y lo que van a hacer efectivamente sobre cuantías ya pagadas, ya gastadas, ya deficitarias y ya endeudadas, ahora tenemos que volver a pagarlas todos los demás. Pero fíjate, tú decías, es de coña tener que explicar estas cosas, pero es que esto es el populismo, ¿no? El populismo en el que nos ha metido el gobierno de Pedro Sánchez, que es el infantilizar a la sociedad, el intentar hacer conclusiones y argumentos muy fáciles, pero que al final no se corresponden con lo que hay detrás. Y esta es la deriva en la que llevamos los últimos años y a la que nos quieren seguir arrastrando. Entonces, yo creo que es verdad que es surrealista tener que explicar ciertas cosas, pero hay que machacarlas para que la gente lo entienda. Y bueno, que a todo el mundo le quede claro que efectivamente este dinero luego encima no va a repercutir en que mejore la vida de los ciudadanos catalanes, porque si realmente fuera para eso, pues bueno, podría hasta ser discutible. El problema es que, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que
han ido acumulando deuda, se les ha ido dando más dinero y sin embargo no ha mejorado nada. De hecho, los catalanes pagan más impuestos que un madrileño, por ejemplo. Con lo cual, al final, lo que hay que concluir es que este dinero no lo quieren para mejorar la vida de los ciudadanos, sino para preparar el golpe separatista, el siguiente golpe, que es la siguiente parada, ¿no? Nos dijeron que con la amnistía terminaba todo y de eso nada. Ahora viene la financiación singular y una vez que tengan el dinero vendrá el referéndum y un nuevo golpe. Y esto es lo que nos tenemos que grabar a fuego todos. Vamos con la otra parte. ¿Qué puede ocurrir en la parte de financiación? Porque esto es el pago de lo que ellos consideran que, dicen, no, es de justicia. ¿Por qué va a ser de justicia que yo tenga que pagar su deuda? ¿Por qué va a ser de justicia que si tú has vivido a un nivel al que no tenías que vivir, ahora el vecino te pague tus deudas? Pero ¿cómo le podemos llamar a esto justicia? Y que ya es de vergüenza. Pero bueno, vámonos a la otra parte, porque esto sería el pago de una deuda que yo estoy convencido de que además volverán a incrementarla y volverán a decir que si era lógico que el Estado asumiera el 20% de esa deuda, pues vamos a seguir con la matraca. Claro. Y entonces dentro de 5 años vuelve a asumir el 20% de mi despilfarro. Pero luego está la parte puramente institucional, es decir, la que se va a quedar estructural, que es el sistema de financiación. Ahí también están buscando salirse del sistema de solidaridad, que yo, lo de las siglas del Partido Socialista ya es para ponerlo, pero vamos, enmarcado encima de todos los cuartos de la casa. Partido Socialista Obrero Español, y está negociando sacar del sistema de solidaridad a los que tienen una renta superior a la media, para que no aporten a los que tienen una renta inferior a la media. Bien, está como invento socialista, está bien. Hombre, es que esto va en contra totalmente de la Constitución española, ¿no? Y de un precepto que ellos han defendido siempre, que es la justicia, la progresividad, lo social. Al final, pues se están cargando lo que ellos han defendido durante muchísimo tiempo, ¿no? Nos queda por ver cómo van a vender todo esto en el sistema de financiación autonómica, es verdad, porque ellos lo que están diciendo, y Pedro Sánchez vendía el otro día, es que no es incompatible el hacer una financiación singular para Cataluña con la mejora de un sistema de financiación a nivel multilateral y para todos. Bueno, veremos a ver, pero eso es lo importante. Eso, Sandra, vaya por delante, es una mentira garrafal. O sea, esto claro que es un juego de suma cero. Es decir, el dinero que entra por impuestos, o nos quitas más por impuestos, que me imagino que es la variable oculta o la variable secreta que él no quiere confesar, pero o metes más dinero, o si tienes 100 y alguien que se llevaba 20 ahora se lleva 25, el resto tienen 5 menos para llevarse. Es decir, tienen 5 que pierden. O sea, esto es así, o sea, lo que está diciendo desde el punto de vista técnico es una burrada. Sí, bueno, lo que vienen a decir es que vale, por un lado esto, pero por otro lado lo que vamos a hacer es hablar con todos por igual para entre todos mejorar el sistema de financiación. Bueno, pues veremos a ver en qué medida, pero efectivamente, ojo a eso, porque la condonación de la deuda puede ser algo puntual y que luego, bueno, pues tendrá que ver si en un futuro próximo se vuelve a hacer otra condonación, pero el sistema de financiación, si se cambia, se cambia, es decir, queda así. Ahora bien, es verdad que yo creo que eso es una patata caliente que no va a ser fácil de gestionar, porque ahí hay muchos intereses cruzados. Yo recuerdo hace años, en la época de la crisis, ir a consejos de política fiscal y aquello era terrible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso va más para largo. Yo no creo que eso sea algo que se vaya a gestionar a corto plazo, porque ahí efectivamente cada comunidad va a barrer para su casa y no va a ser fácil llegar a un acuerdo. Con lo cual, yo eso lo veo más a largo plazo. Lo que no sé qué puede pasar es efectivamente con esta condonación de la deuda y con esa financiación singular que no sabemos por dónde la van a meter, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que sí. Al final ellos, que eso sí que es verdad que tienen ahí unas en la manga, que es una cosa, una partida que aparece en todos los presupuestos que se llama inversión territorializada. O sea, al final se supone que tú como comunidad autónoma tú tienes que asumir determinadas inversiones. Si te las consideran como objetivo nacional, pasa a asumirlo el Estado central. Yo tengo toda la sensación de que el truco del almendruco aquí radica en si nos va a suponer un coste excesivo en imagen el regalaros una especie de cupo camuflado, un sistema vasco camuflado, vamos a hacer una cosa, os multiplicamos por 2 o por 3 el dinero que recibís a través de inversiones destinadas en Cataluña, así os lo ahorráis vosotros, os lo podéis gastar en fabricaros vuestra República Catalana independiente y aquí paz y después gloria. Pues sí, probablemente efectivamente venga por ahí el truco, ¿no? Está claro que yo creo que si por algo se caracteriza el sanchismo es precisamente por ese tipo de trucos, de digo una cosa, hago la contraria, pero entonces lo camuflo por aquí. Probablemente venga por ahí la clave, ¿no? Pero de todas formas hay que preguntarse para qué es todo esto, ¿no? Porque al final yo creo que lo que nos tiene que quedar claro es que Pedro Sánchez está dispuesto a todo. Es verdad que algunos ya lo teníamos claro, pero yo creo que con lo que estamos viendo en los últimos días, y si ya no hay más ciego que el que no quiere ver, quiero decir, porque ya blanco y en botella, ¿no? Pero al final, ¿para qué va a servir? Porque ahora ponemos esto sobre la mesa para conseguir que Illa sea investido presidente de la Generalitat, pero ¿realmente lo van a conseguir?
Porque claro, las cosas no son tan sencillas en Esquerra. Esquerra es un partido asambleario y más allá de que a Esquerra, a la dirección de Esquerra, le puedas contentar con algo, con alguna promesa, que por otro lado es una promesa que ya estaba ahí, en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, pero luego tiene que pasar por la votación de las bases. ¿Y qué van a hacer las bases? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque la semana pasada tenían que votar la entrada de Esquerra en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC, se tuvo que posponer la votación porque acudió mucha más gente de la que esperaban a votar y la sensación era que precisamente no eran favorables a ese acuerdo, ¿no? Con lo cual probablemente tampoco lo sean a una investidura de Salvador Illa. Es decir, que encima de pagar no van a conseguir a lo mejor lo que quieren o por lo menos no a la primera, que es lo que les gustaría. A ver, Esquerra desde luego se ha quedado en una situación, y ellos lo saben perfectamente, en la que cuanto más apoyo al Partido Socialista, más castigo va a recibir. Y cuanto más tiempo pase apoyando al Partido Socialista, más largo será el periodo de castigo. Es decir, ellos en algún momento tienen que ponerse mucho más duros, porque como partido separatista lo que les están penalizando es precisamente favorecer a un partido que viene con las siglas Partido Socialista, en el fondo obrero español, por mucho que sea el PSC. Pero fíjate, por cerrar lo otro de lo que estábamos hablando, tanto si va por una vía de que se oficialice una especie de nuevo sistema de concierto, de una manera absolutamente ya legal, plasmándolo, que sería una violación brutal de la Constitución, pero bueno, como si se hace por la puerta de atrás de inversión, significa que el dinero que estaba en la caja va a ir más para Cataluña de lo que va para otras comunidades autónomas. Y eso significa que de feudos clásicos, de votantes socialistas, de Castilla-La Mancha, que es receptora neta de fondos, van a sufrir. De Extremadura, por mucho que esté en estos momentos el PP, tiene un nicho de voto muy potente, van a sufrir. De Asturias, que sigue siendo feudo socialista, van a sufrir. De Galicia, por mucho que sea feudo del Partido Popular, pero tiene fuerzas de izquierdas como BNG que sacan votos y se los suman a ellos, van a sufrir. De Comunidad Valenciana, por mucho que haya ganado la derecha, haya tenido siempre bastante voto el Partido Socialista, van a sufrir. Es decir, en todos estos sitios que son receptores netos de fondos de solidaridad, van a tener un retroceso. Es decir, sus carreteras van a ser peores, su sistema de sanidad, ¿vale? Podrá poner, si son gobiernos del PP, podrá poner en marcha medidas de dinamización económica, inyectarle fondos autonómicos, pero desde el punto de partida van a estar en competencia con Cataluña peor, en sanidad, en educación, en infraestructuras, en servicios sociales. O sea, este es el gran regalo del Partido Socialista. Sí, pero eso hay que explicarlo muy bien y ahí tiene una gran labor el Partido Popular en las comunidades en las que gobierna para explicarlo, ¿no? Porque efectivamente podemos pensar que esto es obvio y que la gente tiene que entender que todo sale de un lado y que vamos a estar infrafinanciadas y entonces vamos a tener peores servicios, pero ya sabemos que el Partido Socialista es experto en darle la vuelta a la tortilla y culpar luego de ello al Partido Popular, ¿no? Por eso yo creo que la financiación autonómica, que es un tema que más allá de que nos pueda parecer sencillo por la suma cero, por todo lo que digamos, a lo mejor a la gente no le cala porque en cuanto escucha sistema de financiación autonómica, cupo tal, muchas veces no lo entiende y se pierden en los tecnicismos. Y yo creo que ahí el Partido Popular tiene una grandísima labor para explicarle a la gente efectivamente en esto en qué se va a traducir en su día a día, cómo van a sufrir los servicios que usted recibe por culpa de que el gobierno está pagando con su dinero la fiesta que tiene montada. O sea, y por eso Pues, insisto, es muy importante la labor pedagógica de los medios de comunicación, por supuesto, pero también de la clase política. pues sin quitarte la razón, Sandra, más vale que tú y yo hagamos unos cuantos vídeos de estos, porque hay gente en el Partido Popular que explicar sabe. Hay otros que lo de explicar como que no es lo suyo. Suelen estar en otras cositas, pero lo de explicar no les va. Sí, te entiendo y según lo estaba diciendo, lo estaba pensando, precisamente por eso Te estaban ponía el apareciendo énfasis, ¿no? caras, ¿no? Dices, como lo tenga que explicar vamos finos. Sí, pero que por eso digo, y a ellos también hay que enviarles el mensaje, ¿no? O sea, No, no, aunque total, piense total. como tú, pero creo que ya tienen que ir mentalizándose de que hay que empezar a aprender Ya, un poquito a explicar a las hacer cosas. política, ¿no? Que se hicieron Sí, políticos para hacer política. Una eso es. pedazo de noticia. Bueno, Sandra, que un placer. Iremos siguiendo este tema porque cuidado, pero España debe ser de los pocos países que sigue en crisis, lo digo literalmente, porque cuando tú no consigues elevar las horas trabajadas, significa que no estás generando riqueza ni empleo y por tanto sigues en crisis, cuando todos los demás están claramente creciendo de verdad en lo que hay que crecer, que es en poder adquisitivo. Si las familias no ganan poder adquisitivo, que no cuenten milongas, eso no se llama crecimiento. Crecerá el tamaño del Estado, crecerán los impuestos, crecerá la capacidad de hacer auténticas barbaridades por parte de los políticos, pero no crece la economía real. Estaremos muy atentos porque esto tiene pinta de que acaba en un nuevo pago fiscal ad hoc y específico para los señores separatistas. Que a nadie le quepa ninguna duda de que así será, pero bueno, a falta de políticos que lo expliquen, aquí seguiremos al pie del cañón para explicar lo que haga Eso. falta y las veces que haga falta.
Ya si eso lo explicamos tú y yo, Sandra. Venga, Un beso. hasta la próxima.